Hoy terminamos el libro de Joel y el próximo domingo comenzamos el libro de Amós. Suplicamos tu gracia. Sin tu gracia no es fácil. Ayúdanos a que este libro deje huellas en nuestros corazones. Nos presentamos a ti por medio de la sangre. Que toda distracción, todo pensamiento que no esté de acuerdo a la palabra pueda ser quitado. Inclina nuestro corazón a tus testimonios. Ayúdanos a ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Joel. Hoy terminamos con la ayuda de Dios y el próximo domingo iniciamos el libro de Amós. Y alguien podría decir, qué bueno, pero solo Dios sabe lo difícil, las distracciones, las tentaciones que uno tiene de mejor predicar otra cosa, pero Amós, hermanos, pero Dios nos ha permitido hasta aquí predicar de 29 libros de la Biblia. 29 libros hasta aquí hemos predicado, y como el Antiguo Testamento tiene 39, ¿cuántos faltarían? ¿Cuántos faltarían, hermanos? Si hemos predicado 29, nos quedan todavía 9 o 10, ¿verdad? Por ahí. Entonces, pido sus oraciones para que podamos no solo terminar, sino gozarnos y extraer lo que Dios quiere como iglesia. Quiero dar un breve repaso de lo que es el libro de Joel, para que cuando usted lo lea, usted pueda con más facilidad leerlo. ¿Quién fue Joel y de qué trata el libro? Joel significa Jehová es Dios. Joel fue un profeta llamado a profetizar una colección de profecías al reino del sur, o sea, al reino de Judá. ¿Qué narra el libro? El libro de Joel narra una plaga reciente de langostas que había devastado la tierra, pero no solamente una plaga de langostas, sino una fuerte sequía, fuertes inundaciones, fuertes incendios forestales y invasiones extranjeras de los pueblos cercanos. Esta calamidad tuvo un gran impacto en el reino de Judá. Les costó años recuperar su economía. Ahora, ¿con qué propósito Dios permitió estas calamidades al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, eran los justos juicios de Dios sobre su pueblo para disciplinarlo por su pecado. Y a través de estas crisis, hacerles un llamado al arrepentimiento. Esa era el propósito con el cual Dios orquestaba o permitía todas estas tragedias en ese pueblo. Ahora, tratando de dar algunas aplicaciones, esto ya lo vimos nosotros, pero solo quiero repasar.
Hermanos, Dios usa el dolor y las circunstancias para hablarnos muchas veces y atraernos a Él. Repito, Dios usa el dolor, las circunstancias, las crisis para hablarnos y atraernos hacia Él. Nosotros exponíamos que hay un autor, C.S. Lewis, que en su libro él escribió lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres. O sea, cuando nosotros todo nos va bien, oímos la voz de Dios, pero bien poca. Habla a través de nuestra conciencia. Dios habla a través de su palabra a nuestra conciencia, a través de la ley moral, de lo que es bueno y lo que es malo. Él nos habla. Pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Decíamos también que nuestro aprendizaje de la vida no son con los buenos momentos de nuestra vida. Nuestro aprendizaje de la vida, las mayores lecciones que nosotros aprendemos, que forman nuestro carácter, que nos inclinan a vivir una vida recta, no es en los momentos buenos, sino en los momentos malos. Eclesiastés dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en la casa del luto el corazón puede enmendar. Muchos para llegar a la iglesia, oiga bien, muchos para llegar a la iglesia han tenido o hemos tenido que pasar por momentos de dolor. Eso fue lo que Dios usó para recapacitar, arrepentirse y regresar al Señor. Repetimos, nuestros dolores y sufrimientos son el megáfono de Dios. Brevemente he resumido lo que vimos en la primera prédica de Joel, en la prédica número 1. Y entonces Dios, hermanos, hizo un llamado al arrepentimiento al reino de Judá. Y entonces, hermanos, lo precioso de este libro de Joel es que, ¿saben qué? El pueblo se arrepintió. Siempre vemos la mala noticia, el pueblo no se arrepintió. Pero en el libro de Joel podemos ver que sí hubo un pueblo que se arrepintió. Y entonces ahorita vamos a ver en esta prédica de hoy respuesta de Dios del pacto ante el arrepentimiento de su pueblo. Eso es lo que vamos a ver hoy. La respuesta de Dios del pacto a un pueblo que sí se arrepintió, que se volvió. Y mire lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra. Solícito es celo. Tiene que ver con envidia también. Jehová,
se llenó de celo santo, no para castigar, sino para bendecir el arrepentimiento de su pueblo. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan. O sea, como un padre que no haya que hacer cuando su hijo viene arrepentido y dice: papá, yo he pecado, yo no, me siento avergonzado de haber vivido mi vida, papá. Y entonces el padre no haya que hacer y dice: he aquí yo os envío pan y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hermanos, yo quiero ponerles dos ejemplos hermosos de arrepentimiento bíblico. Y yo lo hago con el propósito de que usted tenga armas, también yo, para poder arrepentirnos de cualquier pecado, presente o en el futuro. Para que usted vea que Dios es un Dios misericordioso. Uno de los ejemplos de un rey, no el más perverso, pero sí uno de los más perversos. Quizás no es el número uno, quizás se lleve el segundo lugar en la Biblia de los reyes más perversos. Se llamaba Acab, rey de Israel. Este rey se casó con Jezabel. Este rey, hermano, hizo tanta maldad en el templo. Este rey, influenciado por Jezabel, propició la adoración a Baal, propició las orgías más abominables en la adoración a Baal. Y un día vino la palabra a este hombre, y mire lo que dice, cómo respondió este hombre, este rey. Primera de Reyes 21:27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. ¿Cómo anduvo, hermano? Humillado. Versículo 28, ponga mucha atención. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios es un Dios que ve cuando nos humillamos, no solo cuando pecamos. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, oiga bien, hermano, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Nos da esperanza, hermanos? ¿Por qué comparto eso yo? Porque en el libro está eso. Mi tarea es presentarles a ustedes a ese Dios perdonador. Un Dios justo, hermano. Pero también presentarles a un Dios misericordioso, que en el momento de tu pecado y que el diablo te acusa y la conciencia te acusa y todos te acusan, Dios dice: si te vuelves a mí. Otro rey, hermanos, que nos da esperanza. Este pasaje yo tuve el privilegio de compartírselo a un preso
que era un hombre que, hermano, que no quiso obedecer a sus padres y llegó a la cárcel. Y yo tuve el privilegio de compartirle este versículo. Manasés. Hermano, si hay un hombre, un rey número uno en maldad, es Manasés. Yo no creo que pueda haber un rey tan malo, hermano, que hizo tantas maldades, hermano, y que duró tanto su reinado, hermano, 52 años, como Manasés. Bueno, a tal grado que la tradición dice que él fue el que aserró al profeta Isaías. Isaías se huyó y se metió él en un árbol, en un hueco, y ahí lo aserró. La tradición dice eso. Y entonces, hermanos, Segunda de Crónicas 33, 12 al 13, dice, hablando de Manasés: mas luego que fue puesto en angustias. ¿Que fue puesto en qué, hermano? En angustias. Ahí el megáfono de Dios. El dolor, el sufrimiento. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Qué pasó, hermano? Fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él reconoció que hemos sido diseñados para vivir en obediencia bajo la autoridad de Dios. Si usted conoce una persona allá afuera o aquí adentro, no se congrega, toma los mandamientos de Dios como nada, pero esa persona ha sido un elegido de Dios, un escogido de Dios, no tardará Dios en usar las circunstancias para apretar las tuercas y a través de eso enviarle la palabra para atraerlo a Él. Aplicación, hermanos. Si tú pides cosas al Señor, te puede dar cosas, no hay problema. Dios te puede llegar a dar cosas, si lo que quieres son cosas. Si pides que el Señor te saque de alguna crisis que estás pasando, Él lo puede hacer, hermanos. Pero si pides un corazón humillado y arrepentido, tendrás la presencia del Señor siempre de tu parte. Sea lo que pidas, Dios te lo va a dar. Bueno, esto es lo que quieres, aquí está. ¿Quieres que te saque de la crisis? Aquí está. No quieres mi presencia, no te humillas, no vienes, no pides un corazón humilde, un corazón arrepentido. Pero hermanos, si tú pides al Señor, no que te saque de una crisis, no que te saque, no que te dé cosas, no que no le vamos a pedir, pero lo que tú pides es un corazón arrepentido y humillado, entonces, hermanos, tendrás la presencia del Señor a tu lado siempre. Tendrás al Señor mismo contigo. ¿Qué quieres, hermano? ¿Cosas? ¿Que Dios te saque de alguna crisis? ¿O quieres la presencia de Dios contigo?
sea cual sea la situación en la que estés, sea que seas culpable o no, solo humíllate delante de Dios. Solo humillémonos delante de Dios y verás la mano del Señor a tu lado. Cerciórate que tu arrepentimiento sea verdadero y no circunstancial o un espectáculo. Hermano, Dios promete en la respuesta de Él hacia la humillación del pueblo. Dios promete 3 cosas. La primera ya la vimos. Promete su perdón. Y promete restaurar la tierra devastada, trayéndola de nuevo a la vida. Cuando el pueblo se humilló, Dios prometió eso y se lo dio. Pero también cuando el pueblo se humilló, Dios prometió otra cosa para ellos. Dios promete derrotar a los amenazadores invasores. ¿Dios promete qué? Derrotar a los invasores amenazadores para que se conviertan en su propia ruina. Y lo hizo con Israel. Dios prometió: a estas naciones que te han causado gran daño, yo las voy a disciplinar. Y así como tiré a estas langostas y las arruiné y causó hedor y te causaron daño a ti, así ellos, su hedor les va a causar su propio daño. Joel 2:20. Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, a las naciones del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué más promete Dios? Al pueblo humillarse, y lo hizo Dios en el libro de Joel. Dios promete salvación. Dios les promete su presencia permanente. ¿Qué les promete Dios, hermano? Su presencia permanente a través del derramamiento del Espíritu Santo. Quiero explicar algo. En el Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo como segunda persona de la Trinidad era distinto al derramamiento del Espíritu Santo como lo es hoy en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran personas seleccionadas las que eran llenas del Espíritu Santo. El Espíritu reposaba sobre el rey Saúl y se marchaba. El Espíritu reposaba sobre Sansón, sobre jueces, sobre reyes. Pero Dios dice: yo les prometo, y yo lo voy a hacer, dice Dios. Yo voy a derramar de mi Espíritu, y eso está en el libro de Joel. Y no solo sobre algunas personas seleccionadas, yo voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne. Y ese Espíritu no se va a ir, va a permanecer dentro de ellos. Ustedes van a ser templo.
El Espíritu Santo ya no, en la presencia de Dios ya no va a morar en un templo. Ustedes van a ser el templo de Dios. Eso lo promete en el libro de Joel. Y dice, Dios promete salvación, su presencia permanente a través del derramamiento de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenará no solo el templo, sino a todo el pueblo que invoque su nombre. El Espíritu Santo se apoderará de su pueblo para que ellos puedan conocerlo, amarlo, obedecerlo y seguirlo en verdad. Miren lo que dice Joel 2:28. Al 32. Este verso es preciosísimo. Después de esto, ¿después de qué, hermanos? De lo que ya hablamos, del arrepentimiento del pueblo, de que Dios iba a bendecir materialmente al pueblo, de que Dios iba a cortar a los invasores. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, todo tipo de persona que invoque el nombre del Señor, no solo sobre personas selectas. Y profetizarán, estarán tan llenos del Espíritu que profetizarán, pronunciarán la palabra de Dios, hablarán de mí. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos, o sea, los esclavos, hermanos, y sobre las siervas, las esclavas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y todo aquel que invocare, no solo sobre los que ya se mencionaron, sino sobre todo aquel que invocare. Invocar es llamar. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, hoy la iglesia, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Resumiendo, hermanos, yo quiero en estas tres cosas que voy a decir, yo quiero resumir el libro de Joel. Mire, lo primero que trata el libro de Joel es de cómo el pecado y el fracaso humano trae una destrucción devastadora sobre el mundo. En el libro de Joel podemos ver eso, cómo el pecado del pueblo trajo la devastación de las langostas, las invasiones. Eso es lo que podemos ver en el libro de Joel. ¿Qué más podemos ver en el libro de Joel? De cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y se arrepientan. Eso lo vemos en el libro de Joel. ¿Y qué más vemos en el libro de Joel? Nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros. Y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. De eso trata el libro de Joel. Si pudiéramos resumir, platicadito, ¿de qué trata el libro de Joel? De cómo el pecado del pueblo ha traído la devastación,
los juicios de Dios. ¿De qué más trata el libro de Joel? De cómo Dios anhela mostrar su misericordia a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. ¿Y de qué más trata el libro de Joel? Que habrá un día, un gran juicio final, el día grande del Señor, en el cual Dios va a eliminar completamente la maldad del mundo y completamente la maldad nuestras. Ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo en este libro? Y yo pido la gracia al Señor, porque si yo logro esto, habré logrado mi misión en predicar este libro. Si yo no logro esto, creo que mi misión no se cumplió, porque mi misión es presentar claramente a Cristo como el tesoro más precioso, ese tesoro que se encarnó, vivió, murió y resucitó, está exaltado a la diestra, y gracias a Él tenemos toda bendición espiritual. Ese es mi propósito en este párrafo que voy a presentar. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Joel? Porque podemos ver muchas cosas en el libro de Joel, pero esto sí debemos de enfatizarlo, por lo menos en mí. Hermanos, quiero hacer unas preguntas. ¿Cuál era la necesidad de Israel? ¿Sería que Israel, la necesidad era liberación temporal? ¿O la necesidad más grande de Israel era una liberación definitiva de la cautividad de su pecado? Porque Dios los libraba a ellos por medio de jueces, los libraba de las naciones vecinas, pero ellos continuaban en su pecado. ¿No sería que la necesidad más grande de Israel era de ser liberados de su pecado, de la cautividad de su pecado interno, para que no volvieran a pecar? ¿De qué serviría que ellos fueran liberados de las naciones que los habían llevado cautivos si eran esclavos de su propio pecado interno? Entonces, pregunto, ¿cuál era la necesidad más grande de Israel? De liberación. ¿Pero qué clase de liberación? De la cautividad de su pecado interno. ¿Se comprendió, hermanos? Entonces, por esa razón, en el libro de Joel, capítulo 2, Dios da una promesa. Dios les promete que para liberarlos definitivamente de su pecado y pudieran conocer, amar y obedecer a Dios, Él derramaría de su espíritu. ¿Qué haría Él, hermano? Derramaría de su espíritu. No sobre algunos privilegiados, sino sobre toda carne. Los hijos, los ancianos, esclavos, sobre todo el que invoque el nombre del Señor. Vamos a verlo nuevamente para que veamos a Cristo. Joel 2:28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jehová será salvo, porque en el monte de
de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos, pregunto, ¿dónde se cumplió exactamente esta profecía de Joel 2? ¿Dónde se cumplió exactamente esta profecía de Joel 2? ¿Y quién fue la fuente de ese derramamiento, de ese espíritu? ¿Sabe dónde se cumplió esa profecía del derramamiento del Espíritu Santo? Se cumplió en el libro de los Hechos. ¿A dónde se cumplió, hermano? En el libro de los Hechos. Y la fuente de ese derramamiento del Espíritu Santo fue Jesucristo. Jesucristo encarnado, Jesucristo muerto, Jesucristo resucitado y Jesucristo exaltado. Sin eso que Cristo hizo, no podía haber derramamiento del Espíritu Santo. Si pueden ir conmigo a Hechos 2, del 22 al 24 y luego del 32 al 33. Varones israelitas, Pedro hablando, oíd de estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, oiga bien, al cual Dios levantó, resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, no solo lo resucitó, así que exaltado por la diestra de Dios, fue sentado a la diestra de Dios. Y una vez que fue exaltado a la diestra de Dios, el Padre le dio algo a él. Habiendo recibido del Padre, ¿qué le dio el Padre? La promesa del Espíritu Santo. Después que Cristo resucitó, fue exaltado y sentado a la diestra del Padre, ¿qué le dio el Padre a Cristo, hermanos? La promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Cristo, al recibir esto, lo derramó, cumpliendo la profecía de Joel, que dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí podemos ver a Cristo como la fuente de la llenura del Espíritu Santo. Cristo es la fuente. Lo que Él hizo es lo que garantiza que el Espíritu Santo ahora no solamente venga sobre personas selectas, sino sobre toda carne, sobre todo aquel que invoque el nombre
del Señor, sea niño, hija, hijo, esclavo, siervo, sea quien sea que invoque el nombre del Señor con necesidad. Amados hermanos, el que ahora podamos conocer nosotros, amar a Dios y obedecerle de una manera gozosa y sincera, se lo debemos a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Se oyó eso, hermano? Toda bendición que el Espíritu Santo nos da hoy, por la cual Él vive dentro de nosotros, se lo debemos a la encarnación, a la muerte, resurrección y a la exaltación de Jesucristo. Hermanos, cuando estás solo, tú solo, viendo una película y aparece una escena que no debes de ver, y rápido tus antenas, pero no son antenas, es el Espíritu Santo dentro de ti. Pásalo. Estás solo, te es lícito, pero no te conviene, y por amor a Dios tú la pasas. A eso se le llama el Espíritu, y no solo el Espíritu, al Espíritu Santo, porque Él es santo, Él mora dentro de ti y te da convicción de que aquello no agrada a Dios. Y todo eso se lo debemos no a la profecía, sino a que Cristo se encarnó, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y el Padre le dio la promesa del Espíritu Santo, y Cristo lo ha derramado sobre todos aquellos que llaman, que claman, que invocan su nombre, sea quien sea. Cuando tú estás tranquilo, no estás ni planeando, y viene un pensamiento sucio del pasado, y rápido hay un espíritu dentro de ti que dice: no te deleites, clama y yo te responderé. Y ese espíritu que está dentro de ti nos está preservando para mantenernos sin mancha. Y si llegásemos a caer, el Espíritu nos lleva a la palabra, 1 de Juan 1:9. Si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No para que pequemos, no, es por si hubiésemos, no es para pecar, dice Pablo, pero por si hubiésemos pecado. Cuando tú te enojas, le faltas el respeto a tu esposo, o viceversa, y por amor a Dios, no es por moralismo, no es solo porque es correcto o no es correcto, es por amor a Dios, porque eso no glorifica a Dios. Porque una cosa es hacer las cosas porque son correctas y porque no son correctas. El ateo lo hace, pero nosotros es porque vivimos para la gloria de Dios. Vivimos corandeo ante el ojo de Dios, que ve cada detalle de nuestra vida. Y por amor a ese Dios, nosotros decimos no al pecado, porque lo que quiere el pecado es esclavizarme, y yo ya soy esclavo. Estoy bien, estoy satisfecho con un amo que no solo es un gran amo, sino se encarnó, murió, resucitó, está a la diestra y me ha dado un Espíritu Santo para que yo pueda vivir mi vida para Él.
Espero haber presentado, quizás no tan claramente, pero me esforcé para en el libro de Joel presentar claramente. Y para que usted lo que se lleve de este mensaje no sea el hermano Job, ¿qué mensaje? No, entonces no logré nada. Que usted pueda decir que Cristo más glorioso no lo había visto, ahora lo veo más claramente. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones a nosotros como iglesia en el contexto del libro? Porque quiero dar mis aplicaciones en el contexto del libro. ¿Cuáles serían las aplicaciones como iglesia? Número 1, Joel 2:32 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clamare será salvo. Amado oyente, tú que no has creído, también tú, hermano, oye, Corrie ten Boom dijo: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo. Puede ser una vida profunda de esclavitud del pecado en la cual tú vives, en el caso de que seas inconverso, no creyente. Puede que tú estés en una esclavitud profunda del pecado. Como un testimonio que yo oía ayer de la iglesia Grace Community en Los Ángeles. Había un hombre que era líder del movimiento LGTB, homosexual. Había desgastado su vida por décadas en relaciones ilícitas y le diagnosticaron para morir. Y como él vivía en la zona, y dice el hermano, es que ellos saben que nosotros tenemos la verdad. Los que están alrededor, esos movimientos que nos odian, ellos saben que tenemos la verdad. Y dice que llegó este hombre y no casualmente el predicador estaba leyendo el Salmo 107. Y cuando yo oí ese salmo, dice este hombre, yo quería que callara ya, porque ese salmo me estaba describiendo. Anduvieron perdidos, errantes, sin morada, perdidos en tinieblas, de aquí para allá. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libertó y rompió su esclavitud. Y el hombre se fue al predicador y le dijo: yo quiero hablar con usted. Ese salmo habló de mí, yo no entendí nada de lo que tú hablaste, pero yo entendí que ese salmo se refería a mí porque estoy perdido. Y el hombre le dijo: puedes clamar a Dios, invoca el nombre del Señor, no importa lo profundo que sea tu esclavitud. Y aquel hombre fue restaurado. Y antes de morir se bautizó e invitó a todos sus compañeros más cercanos del movimiento LGTB, y todos presenciaron el bautismo y la restauración de aquel hombre. Porque la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor con arrepentimiento y fe será salvo. Hermanos, Corrie dijo: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Pueda que sea una esclavitud del pecado en la cual tú te encuentres,
Pueda que sea una preocupación grande, sin salida, un pozo de desesperación. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Quiero dirigirme por un momento al no creyente. Si hay una vida aquí que no es creyente, no es creyente, yo me dirijo a ti con mucha compasión y con mucho amor. Querido no creyente, no reconciliado o no bautizado, oye, se acerca un día, óyeme. El libro de Joel lo llama el día del Señor, pero no es un día pasado, no, es un día futuro. Se acerca un día, el día del Señor, el día de la ira de Dios, querido. Es el día de la ira del Señor sobre los que no han creído. Ese día será un día de salvación para su pueblo. Amén, hermanos. Anhelamos ese día nosotros, porque es el día que vamos a ver cara a cara a nuestro Padre, a nuestro Salvador. A ese día también se le llama la segunda venida de Cristo. Querido, lo único que te salvará es si tú estás en la religión correcta. Oye bien, no me vayas a malentender. Querido, lo único que te salvará será si tú estás en la religión correcta. ¿Sabe que hay dos religiones nada más? La del mérito humano y la del mérito divino. La religión falsa es la del mérito humano. Es cuando tú estás creyendo que vas a ser salvo por tus buenas obras, por lo bueno que eres, que un día Dios va a pesar lo bueno en una balanza, y si lo malo que hiciste pesa más, vas a ser aniquilado. Pero si lo bueno que hiciste pesa más, entonces vas a ser salvo por lo bueno que fuiste. Eso es falso, porque aún tus obras, la balanza se va a inclinar a lo malo, porque aún tus obras están manchadas. No hay ninguno bueno, dice Romanos 3:10. No hay ni uno bueno. No hay nadie que se pueda presentar en el día del Señor como diciendo: mira, Señor, estas son mis obras, yo no fui tan mala, yo no fui tan malo, yo no maté, yo no robé. Sí has matado, sí has robado, porque has odiado, y de alguna manera algún dulce, aunque sea, te has robado. Has roto los 10 mandamientos. Esa es la religión falsa, la del mérito humano. No te engañes. No, la religión falsa no es la católica y la evangélica. No, hermano, es más profundo. La religión falsa está llevando a muchos al infierno, y en el día del Señor esto te va a engañar para que tú te presentes delante del Señor confiando en tus obras. Romanos 2:8 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la religión verdadera es aquellos que confían en el mérito divino. Son aquellos que dicen: yo, aunque fuera una esposa perfecta, un esposo perfecto, aunque fuera el empleado 10, por todos esos méritos, yo no podría ser salvo, porque no puedo autosalvarme. Porque para ser salvo todo eso tiene que estar sin mancha, pero en todo eso hay mancha. Yo he reconocido que por el único mérito que yo puedo ser salvo es por la obediencia de Jesucristo. Es porque Él fue perfecto. Es porque Él, al confiar en Él, sin merecerlo, Él me ha dado su justicia como un regalo que no se necesita comprarlo. Querido, querida, hoy puede ser un día que tú escojas qué tipo de religión quieres tener: la del mérito humano o la del mérito divino. Jesús dice: ven a mí, yo soy la verdad y la vida. Queridos creyentes, quiero dar 3 aplicaciones más
La tercera es, Dios es soberano, queridos. Dios orquesta crisis en nuestras vidas. Muchas veces para disciplinarnos, y algo otras no es para disciplinarnos, otras es para probarnos, para aquilatarnos. Dios es soberano. Querido, si tú estás pasando una situación difícil, pregúntele a Dios si es disciplina. Arrepiéntete, ahí también voy yo. Si es disciplina, arrepiéntete. Y que sea de corazón. Y si es una prueba, pide gracia para no amargarte. Pide gracia. Queridos creyentes, que cuando nos arrepintamos, nuestro arrepentimiento no sea falso, como el de Saúl, como el faraón y de Judas, sino que nuestro arrepentimiento sea de corazón. No un arrepentimiento verbal expresado en llanto, sino un arrepentimiento de corazón que nos conduzca a la obediencia del Señor. Querida iglesia, en nosotros debe de haber una gratitud en lo que los hermanos se preparan para cantar el himno. Escudriñemos. En nuestros corazones debe de haber gratitud por el Espíritu Santo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado para volvernos y estar en paz con Dios. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos consuela cuando el consuelo humano no entra. El Espíritu Santo nos da esperanza en medio de un mundo lleno de aflicción. El Espíritu Santo nos da fuerza para proclamar, enseñar el Evangelio a los perdidos. Alabado sea el Señor por su palabra y porque hemos podido presentar de alguna manera en el libro de Joel a Jesucristo. Alabado sea el Señor, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor para poder compartir 29 libros desde Génesis hasta el libro de Joel. Rogamos sus oraciones para que Joel, los otros libros que vengan, Amós, Dios pueda darnos gracia para ser humildes y diligentes y estar en su palabra en medio de tanto entretenimiento. Yo les pido que nos pongamos en pie, por favor. Señor, gracias. Señor, muchas gracias. Señor, aquí hay personas que no son salvas. Señor, aquí hay personas que no son creyentes, Padre. O me están oyendo vía internet, no son creyentes. Se enfrentarán al día del Señor profetizado por Joel. Los cielos, la tierra, con grandes estruendos, previamente, antes de que venga ese día, y ellos no están preparados. Que hoy sea el día que invoquen su nombre. Invoca el nombre del Señor, querido, ahí donde estás, ahí en el asiento. Clama, no para que Dios te saque de las crisis, de los problemas. Clama para que Dios te dé un arrepentimiento. El libro de Joel, como dijo alguien, no es un libro para que usted prospere económicamente.
El libro de Joel es para que usted y yo nos arrepintamos. Pongamos nuestra fe en Jesucristo, en la religión verdadera. Señor, aquí hay hermanos que están pasando situaciones difíciles. Discierne, que ellos puedan discernir si es prueba o es disciplina tuya. Si es una disciplina, que pueda haber arrepentimiento verdadero. Y si es una prueba, da gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos por el libro de Joel, por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fuente es la encarnación, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Nos preserva, Señor. Nos preserva, nos consuela, nos da fortaleza, nos da esperanza. Hasta aquel día, oh Señor.